Qué buenos días. Buenos días, Cintia. Solita otra vez tú. Sí, parece. ¿Qué pasó? ¿No se va a conectar la Melanie? ¿O ya no va a asistir? No, sí estaba en clases ahora, ya se ha de conectar. Que ahora sí estuvo a las 8. Ya se ha de haber ido con el que sabemos. ¿Qué será? ¿Qué será? Aquí está, pues por ahí aquí anda esta galaxia ha estado en la galaxia, por eso no se conecta. Ya se desconectó. Prenderán la cámara, ¿no? No se olvidarán. No, claro, se ha ido a la galaxia, por eso no se conecta. Inge, buenos días. Buenos días, Melanie. Te has ido a la galaxia, por eso es que no te conectas. Es que sí, sí entró el nombre, ya la próxima que entro le cambio. Pasó que no vienes a clases. Es que ayer salí y yo pensaba que tenía megas, pero ya no he tenido y por eso ya no me Tenía conecté. megas. Así como cuando te escondías debajo de la cama para recibir clases, igualito. Vean que están las dos, apenas las dos, pues, que es ya último nivel que tienen ya para que se gradúen rápido. Ay, sí, solo las dos estaremos, Inge. Nadie más, pues Cintia y Melanie. Ya te iba a borrar a ti de la lista porque no asomabas, pues. No, sí estoy. No, si estoy. Sí estoy, no me borrarás, sí estoy. ¿Qué es del otro compañero? ¿Cómo era? ¿Cómo se llamaba? Del Jimbo, No, del otro, el otro. el Alex, Sí. de él. ¿Qué pasó con él? Fue Ya no papá creo que ayer. esté estudiando. Pero era medio afanoso, era pues. Yo eres papaya. Me tocó ahí. ¿Pero qué tiene que ver con que ya dejó de estudiar, pues?
No sé, bueno, dijo que sí estaba estudiando en la noche el No, anterior no está semestre. nada. Yo ya he revisado todos los, he revisado, no está nada. No, no, no son. Cierto. Él dijo que sí. También estará. ¿Dónde también estará? No sé. Pero dijo así él. Ya. Bueno, a ver, vamos a seguir donde nos quedamos ayer. Prendan la cámara. No están prendiendo. Prendan. Ya voy a aprender. Cintia. Ya se fue la Cintia por ahí. No, ya va a aprender. No pasa nada. No les puedo ver. Lili. Ahí parece la Melanie, ve. Durmiendo has estado, no es que has estado. No, es que estaba dándole de comer a mi gatito. Él ha prendido la cámara. Ya voy a apagar. Ya, prenderán la cámara, ¿no? Entonces estábamos viendo Ya voy a nosotros, prender. estábamos dando la introducción al lo que es la administración del capital de trabajo. ¿Sí? Que el capital de trabajo en definitiva es la diferencia entre el activo corriente y el pasivo corriente. Y los componentes respectivos de cada uno de ellos. E hicimos un pequeño análisis con lo referente a este capital de trabajo. ¿Sí? ¿Qué tenemos de primera instancia? Ahora, el siguiente tema está relacionado de la relación que tiene el capital de trabajo, de la relación que tiene el capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Entonces, la relación del riesgo, de la rentabilidad y el riesgo con el capital de trabajo. Este capital de trabajo por la parte de cómo está conformado. ¿Sí? Eso ya conocemos nosotros porque igual como recibieron el análisis como recibieron administración financiera el semestre anterior, entonces ahí establecimos cuáles eran los componentes del activo corriente y del pasivo corriente. Igual hicimos el día de ayer. Entonces, el activo corriente, ¿en qué se divide? En disponible, en exigible y en realizable. El disponible, que simplemente es el efectivo con que dispone la empresa. El exigible, todo lo relacionado a las cuentas por cobrar, generalmente de los clientes. Y el realizable, que estaba conformado por la principal cuenta objeto del negocio de la empresa, que es las mercaderías, los inventarios de mercaderías, porque ellos lo que se venden. Esto es el manejo diario de las empresas. ¿Sí? De las empresas. Por ejemplo, las empresas que son netamente de servicios, ellos no tienen mercaderías, pero tienen efectivo y tienen cuentas por cobrar. Sí, ellos lo que hacen es
vender netamente el servicio. Y las otras, como les digo, ¿con qué cuenta? Con inventarios. Hay empresas de servicios que tienen inventarios. Necesitan mercadería para promocionar, para ofrecer el servicio. Si no, no pueden hacer. ¿Sí? No pueden hacer. Entonces necesitan también de esos inventarios de mercaderías. Incluso como vemos nosotros, por ejemplo, una empresa de servicios, una clínica, un hospital. ¿Sí? Es una empresa de servicios, servicios médicos. Pero tiene dentro de eso, maneja el inventario de insumos, maneja inventarios de mercaderías, en este caso de medicinas. Y requiere insumos respectivos para realizar sus actividades. Entonces tiene inventarios. Y por utilizar esos inventarios, esos insumos, esas medicinas, cobra a los clientes. Es decir, en definitiva, vende junto al servicio. Y así un sinnúmero de ellas, ¿no? Un sinnúmero. Unas son más frecuentes, más latentes. Este inventario de mercaderías, sí, y otras son menos frecuentes, menos latentes estos inventarios. Entonces, por ejemplo, un restaurante es una empresa de servicios. ¿Cuál es la mercadería? ¿Cuál es la mercadería? A ver, señorita de la galaxia. La mercadería sería la comida, Inge. Los diferentes platos que ofertan. Esa es la mercadería. El producto terminado. Entonces, si no tiene eso, ¿cómo va a dar el servicio? No hay servicio. Y así algunas, ¿no? Muchas de ellas, muchas de las empresas. Y el pasivo corriente, en cambio, es las deudas a corto plazo. ¿Deudas con quién relacionado? Principalmente con los proveedores. Con los proveedores de la empresa. Sí, entonces, lo que se trata, como le había explicado el día de ayer a Cindia, es que la empresa, dentro del manejo de la administración del capital de trabajo, entonces tiene que administrar el activo corriente y el pasivo corriente. Entonces, dentro de ese manejo, debe mantener una relación en la cual su capital de trabajo sea siempre positivo. ¿Sí? Que no salga un capital de trabajo negativo, porque ahí le va a crear dificultades a la empresa, de insolvencia técnica y también de liquidez para la empresa. Porque a través del activo corriente, ¿sí? Se va determinando la liquidez de la empresa. Entonces, tiene que ser bien manejado esos activos corrientes y también los pasivos corrientes de la empresa, que son en definitiva deudas a corto plazo. Entonces aquí dice, la administración del capital de trabajo debe permitir determinar correctamente los niveles tanto de inversión en activos corrientes como de endeudamiento. Este endeudamiento sobre todo a corto plazo. ¿Sí? Entonces, en lo cual se tendrá un equilibrio, un aparejo de decisiones de liquidez y de vencimiento de dichos pasivos. Entonces, estas decisiones deben conducir al equilibrio entre el riesgo y el rendimiento de la empresa. A corto plazo, todos los días, la empresa todos los días tiene que manejar efectivo. Todos los días tiene que ver con las cuentas por cobrar con los clientes. Todos los días tiene que ver con la venta de sus mercaderías, de sus productos terminados. Todos los días respectivos. Entonces, ¿cuáles son los ejes? Los dos objetivos en el manejo del capital de trabajo, los dos objetivos fundamentales es maximizar la rentabilidad y minimizar el riesgo.
Estos a corto plazo, todos los días hacen la empresa esto, el manejo de su capital de trabajo. ¿Cuáles son los componentes del activo corriente o circulante y el pasivo corriente o circulante? Todos los días. Pero tiene que ser bien manejado porque tiene que generarse a través de las ventas los ingresos para la empresa para poder, ¿sí?, pagar sus deudas que tiene a corto plazo. Entonces, la solvencia y la liquidez es una parte fundamental, son pilares fundamentales del correcto funcionamiento de las empresas. Entonces, hablamos nosotros aquí de los términos de la productividad, de la competitividad, también se lo hace en la parte financiera. ¿Sí? ¿Qué tienen? Que tienen dos componentes que son la eficiencia y la eficacia. Entonces, por eso se dice optimizar los recursos financieros, optimizar el dinero. ¿Sí? Aquí dice un óptimo manejo de la administración del capital de trabajo. Manejar bien el dinero. El dinero no se tiene que desperdiciar. ¿Sí? Porque el dinero va destinado para todas las actividades que realiza la empresa. Entonces no se debe desperdiciar el dinero. Entonces la empresa va a adquirir mercaderías. Entonces al adquirir esas mercaderías, tiene que esas mercaderías, ¿sí?, de antemano establecerse de que se puede vender esas mercaderías. Por eso está en relación al mercado que tiene la empresa. ¿Sí? Con la finalidad de que al venderse proporcionen los ingresos de la misma. Pero la empresa, previo a ello, está haciendo esta inversión a corto plazo de adquirir mercaderías. Si no compró las mercaderías adecuadas, entonces ahí es mal manejo, en este caso, tanto del efectivo como de la adquisición de las mercaderías. Manejar bien la política de cobranza, de crédito, de cobranza con los clientes. Igual, la política de crédito con los proveedores. Entonces irán viendo por favor el documento. Este documento ya está en la plataforma. Bajarás en los documentos. ¿Sí? Esto es parte de la materia. Existen dos fundamentos en los que se basa la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. ¿Cuáles son esos dos fundamentos establecidos? Está dado aquí. Esto hay que aprenderse, esto no hay que olvidarse. Tampoco no es nada difícil, sino simplemente de acordarse, pero para ello tenemos que aprender, tenemos que memorizar, digamos, hasta cierto punto. Entonces, estos dos fundamentos que relacionan al capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo son, primero, cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. ¿Cuándo aumenta? Cuando el activo corriente es mucho mayor que el pasivo corriente. Entonces va aumentando este capital de trabajo, es decir, va aumentando el activo corriente y va disminuyendo el pasivo corriente. Entonces, cuando el capital de trabajo aumenta, aquí estamos en relación a la rentabilidad. Capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el segundo fundamento, lo contrario, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. La rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, estos son los dos fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y al riesgo.
Entonces, facilito aprenderse. Cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y lo contrario, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. ¿Sí? Esto nosotros tenemos que demostrar. Ya apagaron las cámaras. Prenderán. ¿Sí? Estos dos fundamentos tenemos nosotros que demostrar con la parte práctica, ¿no? Con los ejercicios respectivos. Para lo cual, para demostrar estos dos fundamentos, para que se cumplan estos dos fundamentos, porque esto deben cumplirse de acuerdo a lo que dice la parte teórica. Tiene que cumplirse la parte práctica. ¿Sí? Entonces, la parte demostrativa en lo referente a esto. ¿Sí? Entonces, estos dos fundamentos se establecen a través de los efectos de cambio, ¿sí?, que se producen en los componentes del capital de trabajo. Los efectos de cambio en el activo corriente y los efectos de cambio en el pasivo corriente. ¿Cuáles son esos efectos de cambio? ¿Sí? Igualmente como estaba en base a los fundamentos del capital de trabajo. Entonces, ¿cuáles son estos efectos de cambio que se dan en los componentes del capital de trabajo? En el activo corriente y en el pasivo corriente. ¿Sí? Estos efectos de cambio son efecto de un aumento y efecto de una disminución, tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. Y tenemos nosotros la naturaleza de las alternativas de la rentabilidad y el riesgo con respecto a los cambios que se produce, a los efectos de cambio que se produce en los componentes del capital de trabajo. Entonces, no hay que olvidarse, ¿no? ¿Cuáles son los componentes del capital de trabajo? El activo corriente y el pasivo corriente. ¿Qué fue, Melanie? La cámara. ¿Qué estará haciendo? Capaz que está por ahí con el que sabemos y ve. Está hecho una Pascua. No, solo que es que estoy viendo una cosa en el celular que quiero ponerle, pero no encuentro. ¿A quién quieres? Nada, estás en clases. Olvídate de lo que quieras. Pues. Dejen eso, esas enfermedades. Entonces no se olviden el capital de trabajo. Los componentes. Activo corriente. ¿Sí? O circulante. Y menos el pasivo corriente. O circulante. Entonces, los dos fundamentos del capital de trabajo, ¿cuáles son? Sí, cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el otro, cuando el capital de trabajo disminuye, ¿sí?, en cambio, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, esos dos fundamentos se tienen que demostrar. Entonces, ¿cómo se demuestran? A través de los efectos de cambio que tienen estos componentes del capital de trabajo, que tienen el activo corriente y el pasivo corriente. A ver, Cintia, estate, y como es Melanie, estate quietita. Casi ala el pelo, se da contra la pared, ¿qué también se? Calma. ¿Sí? Entonces, estos efectos de cambio que se dan en los componentes del pasivo corriente, perdón, en los componentes del capital de trabajo que son el activo corriente y el pasivo corriente. ¿Cuáles son estos efectos de cambio de aumento y de disminución? ¿Sí? Aumento y disminución en los componentes del activo corriente y del pasivo corriente. Entonces aquí tenemos activos corrientes, efecto de un aumento. Esto también hay que aprenderse.
Si el activo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Ese es el efecto de un aumento. ¿Sí? El activo corriente aumenta respecto al activo total o en relación al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el segundo efecto que tenemos en el activo corriente es de una disminución. Lo contrario, efecto de una disminución. Cuando el activo corriente disminuye respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. La rentabilidad aumenta y el riesgo. A ver, cuando el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el otro efecto que les estaba diciendo, la disminución, lo contrario. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, esto se da en la parte siempre establecido, ¿no es cierto? A mayor rentabilidad, mayor riesgo. ¿Por qué? Porque se está arriesgando, como la palabra dice, el capital de la empresa. ¿Sí? Se está arriesgando en forma agresiva, claro que se puede obtener mayor rentabilidad, pero así también se puede tener un mayor riesgo. Y el mismo efecto de cambio en el pasivo corriente o circulante. Efecto de un aumento y efecto de una disminución. Entonces aquí tenemos nosotros el efecto de un aumento en el pasivo corriente. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto del activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Esto es directo. Si el pasivo corriente aumenta, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y el otro efecto de cambio del pasivo corriente es cuando el pasivo corriente disminuye respecto del activo total. En cambio, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces aquí estas cuatro alternativas que se producen, ¿sí? 4 efectos de cambio que se producen tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente, con relación o con respecto a la rentabilidad y el riesgo. Entonces esto también hay que aprenderse. Van a ser estos efectos de cambio. En el activo corriente es inverso el efecto. ¿Sí? En el activo corriente, si tenemos efecto de un aumento, el activo corriente se aumenta con respecto al activo total. Entonces es inverso la rentabilidad y el riesgo, las cuales tanto la rentabilidad como el riesgo van a disminuir. ¿Sí? Activo corriente aumenta respecto al activo total, lo contrario, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y cuando se da una disminución en el activo corriente o circulante, lo contrario. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Entonces, la relación es inversa. En cambio, en el pasivo corriente, asimismo que se tiene el efecto de un aumento y el efecto de una disminución, aquí es directo. Aquí es directo. Cuando el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Si aumenta el pasivo corriente, aumenta la rentabilidad y aumenta el riesgo. Y el otro efecto de una disminución, asimismo, directo, la relación es directa. Cuando el pasivo corriente disminuye respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Eso también hay que aprenderse y esto va a ser, se tiene que demostrar dentro de cada uno de los ejercicios que se establezcan dentro de eso. Entonces, esto es lo que hay que aprenderse para poder demostrar. Los dos fundamentos del capital de trabajo. ¿Sí? Que ya conocemos. ¿Cuáles son? A ver, Melanie.
Mande, Inge. A ver, Repíteme, ¿cuáles por son favor. los fundamentos del capital de trabajo con respecto a la rentabilidad y al riesgo? Los fundamentos Claro. Son dos fundamentos que son manejan capital de trabajo con relación a la rentabilidad y al riesgo. lo que recién explicó, Inge, Por eso, ¿cuáles son? de, No, de no, no. disminución y aumento. Ya, pero ¿cuáles? A ver, diga, pues, a ver, diga. Lo que usted explicó, lo Efecto que de ella dijo. disminución y efecto. Mismo que Aquí dices, eso se escribí, Inge, mire. entiende. A ver, ¿cuáles? Aquí ¿Cuáles? escribí. Aquí escribí. Ya, pues, a ver, a ver. El efecto de disminución y el efecto de aumento. De aumento es cuando, con mis palabras, no. No, es que las palabras ya son nada, aquí no necesito. En lugar de aumento, ¿qué vas a poner? Incremento. Claro, Ya, bueno, quedemos en eso. A ver, pero ¿cuáles? A ver, los dos fundamentos del capital de trabajo con relación a la rentabilidad y el riesgo. ¿Cuáles son? por eso el Ya, efecto pues de dime cuáles son, pues dime. los que dijo, dije, Los que dijo. de incremento y disminución. Ya, pero ¿cómo? A ver, Explico. explique. A ver, ¿cómo? Y voy a abrir el documento, dije, ya. A ver, Cintia, ¿cuáles son? A ver, ya se fue la Cintia por ahí. Cintia. Entonces, si se va la Es que, señal, se vuelven a conectar, ¿no? Después de ya, 1 o 2 minutos se conectan. Aquí pusimos atenderán porque esto se tiene que demostrar, o sea, se tiene que comprobar. Aquí dice, en la relación del capital de trabajo con la rentabilidad y el riesgo. Sí, se basa en dos fundamentos que son los siguientes. Para la Melanie, que ella dice, eso es lo que dijo, pero ¿qué es? Se basa en lo que dijo. Ya, pero ¿qué es lo que dije? Entonces, la primera, cuando el capital de trabajo aumenta, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y la segunda, el segundo fundamento, cuando el capital de trabajo disminuye, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Eso no tienen que olvidarse. Porque si no demostramos estos fundamentos con la parte práctica de los ejercicios, entonces estamos yéndonos en contra o no estamos demostrando adecuadamente estos fundamentos que está dentro de la ciencia de las finanzas. ¿Sí? Entonces, para demostrar estos dos fundamentos, tenemos que basarnos en los efectos de cambio de los componentes del capital de trabajo. ¿Cuáles son estos efectos de cambio de los componentes del capital de trabajo? Aumento, efecto de un aumento, efecto de una disminución. Tanto en el activo corriente como en el pasivo corriente. ¿Sí? Entonces, todo esto se hace en el ejercicio respectivo y se demuestra eso. Se tiene que demostrar eso. Entonces, aquí tenemos cuáles son esos efectos de cambio, cuáles son los componentes de capital de trabajo, activo corriente y pasivo corriente. Simple. Entonces, ¿cuáles son los efectos de cambio en el activo corriente o circulante? Efecto de un aumento. Asimismo, esto hay que aprenderse, porque esto es lo que se va a demostrar. Dice, cuando el activo corriente aumenta respecto al activo total, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Y el otro efecto de cambio en el activo corriente, efecto de una disminución. Lo contrario al primero, cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total. Disminuye. Cuando el activo corriente disminuye respecto al activo total,
la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Y luego tenemos los efectos de cambio en el pasivo corriente, que igualmente es aumento y disminución, que es el otro componente de capital de trabajo. Entonces, cuando el capital, el pasivo corriente aumenta respecto al activo total, aquí es directo. Si aumenta el pasivo corriente, va a aumentar la rentabilidad y también el riesgo aumenta. Y el otro efecto de los cambios en el pasivo corriente, igualmente efecto de una disminución. Entonces, cuando el pasivo corriente disminuye respecto al activo total, la relación es directa. La rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Entonces, si nosotros hacemos resumen de estos efectos de cambio en los componentes del pasivo corriente, activo corriente o circulante y en el pasivo corriente o circulante. Entonces, si hay aumento del activo corriente, cuando aumenta el activo corriente, la rentabilidad disminuye y el riesgo disminuye. Cuando disminuye el activo corriente, la rentabilidad aumenta y el riesgo aumenta. Es lo contrario. En cambio, en el pasivo corriente, si resumimos, es una relación directa. Si aumenta el pasivo corriente, va a aumentar la rentabilidad y el riesgo. Si disminuye el pasivo corriente, va a disminuir la rentabilidad y también va a disminuir el riesgo. De estos dos componentes que tenemos y que forman parte del capital de trabajo. Entonces, para lo cual nosotros ya, en base a estos fundamentos, ¿sí? Nosotros vamos a aplicar un sinnúmero de pasos para demostrar estos fundamentos del capital de trabajo, ¿sí? Y también en base a esos fundamentos que se da en base a los efectos de cambio en el activo corriente y en el pasivo corriente. Entonces, ¿cuáles son estos pasos? Entonces, voy a poner aquí para que ustedes, ¿sí? Vamos el momento que hagamos, que realicemos el ejercicio, vamos a seguir estos pasos. En cualquier archivo, no importa, cualquiera, Excel, lo que sea, lo mismo, nos da en Word, ¿sí? No hay problema. ¿Sí? Estos, no referente a los pasos. Entonces aquí, la determinación de los pasos para los efectos de cambio en el activo corriente. ¿Sí? Entonces vamos nosotros a seguir una mecánica. Vamos a seguir un proceso de estos. Vamos a seguir un sinnúmero de pasos para ello. ¿Sí? Aquí, tanto en lo que se produce aumento como en lo que se produce o se produzca disminución en el activo corriente. Los pasos van a ser lo mismo. Lo que va a cambiar son los valores respectivos. Entonces, el primer paso, tanto para un aumento que se dé en el activo corriente como una disminución que se dé en el activo corriente. Entonces, el primer paso es determinar el capital de trabajo. ¿Cómo determinamos el capital de trabajo? A través de la fórmula de cálculo. Capital de trabajo es igual, ya conocen ustedes,
activo corriente o circulante, que es lo mismo, menos el pasivo corriente o circulante. Entonces primero se calcula ese valor. Entonces nosotros teníamos capital de trabajo que le representábamos de esta manera, ¿no? Que es igual. Una simple fórmula, activo corriente menos el pasivo corriente. Ese es el primer paso. El segundo paso que tenemos. Entonces, determinar el índice del activo corriente con relación al activo total. Con relación al activo total. Entonces, este índice, ¿a qué va a ser igual?